Bueno, gusto estar acá. Agradezco primero a la gente de Redaf y de la universidad que me invitó a participar de este evento. Y bueno, voy a tratar de hacer en realidad un recorrido de algunas cosas que pasaron antes de la sanción de la ley, ¿no? Ya que varios paneles van a hablar un poco de la implementación y demás, y un poco pensaba antes de arrancar que qué arbitrario es poner un momento de cuándo empezó la ley, porque uno puede decir sin lugar a dudas que el caso Pizarro fue un determinante porque expuso en un momento como caso algo que pasaba al mismo tiempo en muchos lugares, ¿no? Había muchos Pizarros, pero por estas cosas que nunca se pueden saber, porque si supiera por qué sucede eso, serías un gran publicista o un gran político. Algunas veces algunos temas explotan y otros temas no explotan. Nunca se sabe cuál es el caso que va a generar un efecto dominó en la sociedad o va a generar una presión suficiente para plantear una discusión de fondo. Pizarro probablemente haya sido un caso no menor para pensar en la ley de bosques. Pero también pensaba que podíamos decir tomar el año 96 cuando se aprueba la soja transgénica en Argentina, que es el principal motor, por lo menos en esa década, si se quiere, entre el 96, 98, pongámosle, hasta el 2008, el principal motor de la deforestación de la Argentina fue la soja, la rentabilidad, el paquete soja siembra directa y la pampeanización del Chaco, permítanme el término de Walter Pengue, que en algún momento me parece atinado, esta idea de llevar ese modelo de agricultura intensiva hacia el norte. Hoy la deforestación está quizás en un 50-50 entre ganadería intensiva y soja, pero sin lugar a dudas, los primeros 10 años antes de la ley, el 70-80% de los desmontes que se producían en el norte eran para soja. Entonces, uno puede decir que el año 96 puede ser el inicio de la lucha por la ley de bosques y todos los desmontes que empiezan a aumentar dramáticamente. Esto está inclusive apoyado por estadísticas. Si uno mira la curva de deforestación en la Argentina, viene con una curva descendente, por supuesto, la superficie de bosques, pero hay un momento donde la curva hace un chicotazo, ¿no? Hace como una bajada fuerte, y es aproximadamente desde fines de los 90, donde claramente la soja tuvo un papel clave. Y podemos decir también que sin un tema de fondo que tiene que ver con los desalojos y en realidad con un avance sobre territorios campesinos e indígenas, es que nuestro país nunca resolvió temas de tenencia de tierra, nunca discutió reforma agraria, nunca discutió un montón de cuestiones, que estaban un montón de fincas en el norte con comunidades, y las fincas se compran y se venden aún hoy en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, con gente dentro, y ahí tenemos gran parte del problema, ¿no? Tierras que hasta la aparición de la soja le importaba a muy poca gente del sector agropecuario del centro norte del país, pero a partir de la posibilidad de desarrollar esto en el norte, se convirtieron en tierras interesantes, más cuando valen $400 la hectárea frente a 15.000 de Pergamino, por ponerle un lugar, ¿no? Entonces ahí tenemos ya un problemón, digamos, un problemón, digo, para los que queremos defender el bosque y su gente, y una oportunidad enorme para quienes quieren pampeanizar el Chaco o el norte de nuestro país. Pizarro, decía, fue clave porque generó mucha visibilidad en cuanto a que había comunidades, que había desalojo, y hasta que había un gobierno como el de Salta en ese momento de Romero, que no solo se animaba a desmontar, sino hasta desafectar una reserva provincial para lotearla y para la soja. Era ya como mucho, era como estaban todos los componentes de la ensalada del desmonte, todos juntos, ¿no? Comunidades, una reserva, bueno. Más allá de la resolución parcial que fue Pizarro, porque parte se deforestó y se llevó a un acuerdo y hubo una recompra de parte de las fincas y toda una solución que vino también de la mano de parques nacionales y del gobierno nacional en ese momento, y de una movilización muy grande de muchos actores. Pizarro también ayudó a que se hablara del norte del país, de que había bosques en el norte. Quizás ahora nos parece poco creíble lo que voy a decir, pero hasta esa época, para la mayoría de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y de muchas ciudades
grandes ciudades del país, los bosques eran los bosques de Bariloche, los bosques del sur. En el norte no había bosques. O sea, Pizarro también ayudó a decir eso. Hay bosques en el norte y los están deforestando. Increíblemente, si uno preguntaba dónde están los bosques, te iban a decir en el sur, la mayoría de la gente, aunque tengamos más bosques en el norte que en el sur. Pero bueno, eso fue otro tema. Bueno, ¿qué pasaba en ese momento? 300.000 hectáreas promedio por año se deforestaban, o sea, una cada 2 minutos. Y el año anterior a la ley llegamos a un pico de como 700.000 por la especulación de que se venía la ley, ¿no? Pero más o menos el promedio andaba en ese número. Para la ley se movilizaron más de 70 organizaciones campesinas, indígenas, por supuesto ecologistas. Hubo una coordinación difícil de hacer. Imagínense que en esa época lo que había era correo electrónico, no había WhatsApp, no había mensajito de texto, apenas había, algunos tenían un celular, pero estamos hablando de la prehistoria, por allá 10 años atrás, ¿no? Cómo cambia la tecnología también en cómo nos organizamos, ¿no? Cómo podemos organizarnos. Y bueno, obviamente Bonazo, que va a estar ahí, escuchó a las organizaciones, sobre todo los que teníamos más llegada. Por supuesto, las organizaciones que tienen sede en Buenos Aires son las que por ahí pueden llegar más rápido a transmitir un poco lo que está pasando en otros lados, con un filtro que, bueno, que es el de no ser el directo, pero igualmente sirve. Y Bonazo, junto a Marta Maffei, no me quiero olvidar de ella por todo lo que hizo en el Congreso, y también Mariano West, diría que son 3 actores que en la Cámara de Diputados dieron mucha garra para convencer a mucha gente. Y la ley salió más o menos rápida en la Cámara de Diputados, no tuvo tanta oposición o no logró tenerla, fundamentalmente por cómo están distribuidos los diputados, porque tenés muchos diputados de provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, y podía frenar el lobby de los diputados del norte, sobre todo, que no querían la ley. Ahora, cuando pasó al Senado, cuando todos los votos cuentan provincia a provincia, la ley se trabó de una manera imposible. Y yo recuerdo que en ese momento, quizás hoy es impensable que eso suceda, pero en ese momento, y miren también cómo cambiaron las cosas, hubo 5 editoriales de los principales diarios del país reclamándole al Senado que sancione la ley de bosques. Como era una vergüenza que no tengamos una ley de bosques, una vergüenza que mataran campesinos indígenas, 5 editoriales, los invito a buscarlos, deben estar, 5 editoriales apelando a nuestros representantes legislativos a que, ¿cómo puede ser? ¿Qué están esperando, muchachos? Y yo me acuerdo que en la oficina nos decíamos, ¿qué falta para que salga la ley? 5 editoriales de los principales diarios del país, todos estamos movilizados, 70 organizaciones. Bueno, en un momento no sé quién dijo, lo que falta acá es que un montón de gente llenamos una plaza. Pero ¿cómo llenamos una plaza con este tema? No era una cosa sencilla en Buenos Aires de convocar a la gente. Si bien la gente apenas estaba sabiendo de lo que estaba pasando en el norte, tampoco estaba como para movilizarse. Y ahí se pensó en la campaña por buscar un millón de firmas. Que parecía una locura, 1 millón. Bueno, pero si no vas por ese número, no, después vemos, por ahí con 500.000 sale, pero pongamos un número ambicioso que sea una meta para todos. Además, en ese momento había elecciones y un poco fue, bueno, en estas elecciones votes a quien votes, pero votá por la ley de bosques. Y ahí se armó toda una campaña que se hizo mucho en la calle, a donde las 70 organizaciones salieron con sus planillas a todos lados a juntar firmas en las plazas, y también básicamente en internet, pero les repito, solo con email, no había redes sociales. O sea que lo que pasó es que la gente reenviaba a todos sus contactos el correo electrónico. Y sorpresivamente en 3 meses se juntaron 1,5 millones de firmas. Tantas que un senador me llegó a decir que los hijos le decían al padre por qué no votaba por la ley de bosques. O sea, a ese nivel. Y por supuesto que un montón de artistas que se sumaron fueron claves. Digo, desde Darín hasta Lalo Mir, León Gieco o el mismo Pergolini, que en ese momento abrió las puertas de su programa, o incluso Maradona, que en algún momento en su show permitió que Darín fuera a hablar, y algunos artistas se comprometieron ahí para empujarla. Se hicieron un montón de protestas simultáneas en las plazas, principales plazas del país, y en eso un montón de los que están acá seguramente fueron protagonistas también, empujando desde su lugar a otras organizaciones. Digo, muchas veces se piensa, bueno, Dios atiende en Buenos Aires, pero sin la presión de lo que pasaba en el norte, tampoco se hubiera podido destrabar a muchos de los senadores que estaban en duda, ¿no? Hay muchos legisladores que estaban, bueno, que no sabían qué hacer. La presión local ayudó muchísimo a destrabar esos votos que estaban, bueno, difíciles. Las provincias del norte en un momento se pusieron muy en contra y apareció una gestión importante de la Secretaría de Ambiente, que recordemos que en ese momento
apoyó la ley, eso también es importante, a pesar de la presión que tenían de los gobernadores del norte y de las provincias del norte afines al gobierno en ese entonces. Desde la Secretaría de Ambiente, por supuesto, los técnicos de la Secretaría hicieron un trabajo enorme, pero también desde la cabeza de la Secretaría en ese momento también hubo un apoyo a la norma que también fue importante, ¿no? Porque tenías un apoyo del oficialismo, como podían, por supuesto no podía ser un apoyo completamente explícito para no pelearse con los gobernadores, pero estaban trabajando en el tema, había muchos técnicos de la Secretaría trabajando. No quiero nombrar a nadie para no dejar afuera a un montón que estuvieron ahí codo a codo empujando en el lobby parlamentario. Y un tema que apareció como para destrabar algunas provincias que ya un poco en la derrota de que una ley va a salir, plantearon, bueno, pero un poco de plata para nosotros, que bueno, vamos acá a resignar los bosques porque Buenos Aires se desarrolló a costa de los bosques, los argumentos que se tiraban, ¿no? Sí, esto, bueno, apareció el tema fondos, que todo un capítulo, yo creo que aparte, pero que es un capítulo de la ley importante, que no fue parte del reclamo original, pero que sirvió para destrabar a varias provincias en las que si había plata, y después hubo una discusión ahí que recuerdo muy insólita, como a las 2 de la mañana en el Senado, de pasamos del 0,5 al 0,3, del 0,1, bueno, estamos hablando de millones de pesos que supuestamente iban para los bosques. Pero bueno, lo de los fondos fue importante, y me parece que igual finalmente, más allá de que obviamente ya sabemos todo que fueron insuficientes todos estos años, comparado a lo que una provincia tenía antes de la ley de bosques, es abismal la diferencia, inclusive pagándoles hoy el 6% de lo que la ley dice que hay que pagar, ¿no? Yo recuerdo que en ese momento la provincia de Chaco, creo que tenía 1 millón de pesos por año para los bosques en ese momento. Ya con el primer año de la ley tuvo como 20 millones, o sea que estamos hablando de una diferencia, inclusive habiendo sido muchísimo menores, abismala con respecto a lo que ponían las provincias para cuidar los bosques. Bueno, básicamente eso. Creo que la ley, por supuesto que es un hito en la historia de nuestros bosques, pero también en la historia de la lucha socioambiental de la Argentina. Me parece que como la mayoría de las leyes ambientales de nuestro país son producto fundamentalmente de la lucha de la sociedad, que con sus distintas instituciones presiona a los gobiernos a que se sancione. No fueron, ya sea la de bosque, la de glaciares y muchas más que podemos poner, iniciativas del Poder Ejecutivo, ni tampoco del partido gobernante, digamos, por así decirlo. Fueron iniciativas fundamentalmente impulsadas por la sociedad civil, que tuvieron eco en algún representante para ponerla, y después obviamente acompañamiento, si no sale, ¿no? Pero que requirieron todas, si ustedes ven, una presión enorme de la sociedad civil para poder pasar los lobbies políticos que hay detrás, y que por supuesto, como toda ley ambiental, si es una buena ley, probablemente esté limitando el desarrollo como un modelo de desarrollo o el desarrollo de alguna actividad productiva con bastante poder. Entonces, obviamente ya cuestiona algo o limita o prohíbe una actividad, con lo cual obviamente entra en juego discusiones de fondo del modelo de desarrollo del país y los sectores que son muy poderosos que presionan para que eso no cambie. Me parece que sin hacer un balance, porque hay que hacer el balance después, pero aprovecho corto, yo creo que hay muchas cosas buenas de la ley. Los últimos 4 años la deforestación bajó muchísimo si uno la compara a antes de la ley, y entre otras cosas creo que hay un montón de proyectos que se desarrollaron gracias a los fondos de la ley, y un montón de comunidades están mucho más protegidas, y desde lo legal partimos de otra base, ¿no? Partimos de un lugar en el que todo lo que decíamos nosotros antes de la sanción de la ley, de alguna manera el Estado nos da la razón en el planteo. Después obviamente eso hay que defenderlo y es muy difícil. En cuanto a lo que falta, sigue habiendo mucha deforestación ilegal, y me parece que la cuestión de las multas es quizás una deuda que tiene la ley, que quizás en ese momento impensado. Por eso nosotros, por ejemplo, desde Greenpeace venimos hace 1 año y pico tratando de ver si podemos impulsar una ley de delitos forestales para que básicamente sea considerado delito penal todo el desmonte ilegal o el incendio intencional, porque las multas hoy están significando apenas un costo de la producción cuando se cobran,
y porque seguimos teniendo muchas dificultades también porque hay muchos funcionarios, hay que decirlo, que autorizan desmonte donde la ley no lo permite. Entonces ahí hay uno de los claves del incumplimiento de la ley. Yo digo, cuando se escucha a funcionarios decir vamos a modificar la ley, lo primero que habría que hacer es, bueno, a ver cómo la estamos cumpliendo desde la función pública, ¿no? Me parece que la ley no hay que modificarla, hay que cumplirla, aplicarla bien, y en todo caso, como toda ley ambiental, si la vamos a modificar, la tendríamos que modificar para hacerla más restrictiva, no menos restrictiva. Bueno, en todo caso, después lo dejo para las preguntas para no ser extenso, pero en principio quiero felicitar a todos los que están acá, porque sé que muchos de los que están acá estuvieron participando ya sea en la previa o durante la implementación de la ley, y de distintos ángulos y de distintas posiciones y de distintas visiones y de distintas estrategias, aportaron seguramente muchísimo a que la ley se cumpla a medias, pero que se cumpla. Y por supuesto también no me quiero olvidar de todas las personas que no quiero nombrar tampoco, porque también me produce mucho dolor, a todas las personas, campesinos e indígenas que murieron todos estos años en situaciones de conflicto de la tierra de manera completamente innecesaria. Bueno, hay muchos, ¿no? Por lo menos 2 o 3 campesinos e indígenas por año mueren en Argentina por un conflicto de tierra. No desde los últimos 2 años, sino de los últimos 20 ni siquiera. Lo cual, por supuesto, es preocupante, y vemos que es algo que no termina y que me parece que como sociedad tenemos que atender. Gracias.